De lunes a viernes a las 6 de la tarde. El Ojo Crítico. Con Laura Barrachina. En Radio Nacional. Profesores, escritores, padres y editores se afanan en revertirlo. Paulo Cosín es uno de ellos, pertenece a la Federación de Gremios de Editores de España, es editor de Morata, donde acaba de publicar el libro ¿Para qué leer? Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. Paulo Cosín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura, qué gusto hablar contigo. Igualmente, oye, yo sé que para eso has escrito el libro y que lo desarrollas a lo largo de todas sus páginas, pero Paulo, ¿para qué sirve leer? Claro, pues fíjate que los casos que estabais poniendo de grandes personas representantes del mundo del arte, en el momento de la guerra, resulta que siguen apoyando a Putin. Entonces, yo lo que hago es una reflexión. Nosotros tenemos una cantidad de información que son datos. Los periodistas, a través de las preguntas de qué, dónde, quién y cuánto, proporcionáis información. Cuando llegamos a las preguntas del cómo y por qué, tenemos conocimiento, pero la historia es ¿para qué utilizamos ese conocimiento? Uh-huh. Entonces, cuando nos preguntamos el para qué, entonces es cuando aparece la sabiduría. Mi planteamiento es que tenemos algo entre nuestras manos que es específico de la raza humana, que nos hace humanos, y esta es la lectura, la escritura. Somos personas socioemocionales, y esta gran herramienta que tenemos no la estamos utilizando correctamente. Cuando estamos pensando en la erudición únicamente, pues entonces cuando nos afrontamos a la lectura y a la literatura, tenemos que pensar básicamente el para qué. Uh-huh. Y esta es una de las preguntas que yo voy resolviendo a lo largo del libro. Digamos que hay una manera de leer bien y una manera de leer mal. Efectivamente, es decir, cada uno... yo doy mucha importancia a la edad de los jóvenes y adolescentes, porque cuando te reúnes con ellos y les preguntas ¿para qué leer?, todos te van a decir que lo que les han dicho toda la vida es que es para entretenerse, para la evasión, que son cosas que ya saben y que van conociendo. Y entonces te dicen que para eso tienen un montón de pero no te plantean para qué puede ser la lectura, que pueda ser para otras cosas. Si vas profundizando con ellos y les vas hablando de la necesidad de encontrar la identidad, lo influenciables que somos, pues resulta que poco a poco van entrando en que realmente necesitan la lectura y compartir la lectura, una lectura dialogada, para poder hablar de sus emociones, para poder hablar con otros y al final para encontrar su identidad, que es lo que ellos van buscando. Y van buscando referencias los adolescentes en el mundo de los adultos y resulta que no las están encontrando. Y tenemos ese grave problema ahora. Cuando vemos los hábitos de lectura, si quitamos los índices de lectura referidos a los estudios, queda que los chicos de 14 a 24 años, chicos y chicas, se queda en el menor índice, en el 68,7%. Y eso es lo que empieza a ser preocupante. Por eso, y cuando les preguntamos los motivos sobre lectura, y también sale en el estudio de hábitos, y le dices, pero leer es una actividad emocionante, estimulante, pues resulta que es justamente en esa franja de edad cuando menos manifiestan que la lectura les puede ayudar a comprender el mundo. Lo que hablaba antes Miguel Ángel sobre la historia de Europa, pues conocer su identidad es muy importante. Yo voy contando a través de esta importancia de sentirse su identidad y de poder acceder con los adolescentes desde donde están. Vosotros tenéis un lema en el Ojo Crítico que decís: el ojo es el mismo, la mirada nueva, cine, literatura, teatro, cómic, ciencia, danza, tu dosis diaria de cultura. Ese eslogan es justamente lo que yo intento manifestar, que hay que ir a los adolescentes desde donde están. Y vosotros lo hacéis a través de vuestro programa. Entonces hay que ir al cine. En el estudio de la Fundación Germán Sánchez Rupérez, que habla de jóvenes y lectura, hay dos conclusiones muy importantes que comentaba con su director, con Luis González. Una es que todos los jóvenes dicen que a través de las series están leyendo más. Eso es importante. Pero también dicen que cuando leen, lo leen de manera individual. Y la lectura individual no puede compartirse. Por tanto, hay que encontrar, y los profesores les falta tiempo, les falta recursos para poder hacerlo. Ahí quiero llegar, Pablo, porque este libro, ¿Para qué leer? Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes, que está publicado por Morata, lo diriges a docentes, ¿no? Pero también a gestores culturales, a políticos, bueno, a todo interesado, ¿no? Pero claro, los gestores que deben revertir los datos o deben impulsar políticas, tú también estás en la Federación de Gremios de Editores, ¿no? Sí. Y en el Comité de la Feria del Libro de Madrid, en muchos ambientes. ¿Hay alguna medida que aún no se haya tomado y que sería clave? Fundamentalmente, lo que necesitan en los centros educativos es más formación, más recursos y más tiempo. Es decir, en educación nos estamos centrando fundamentalmente en el currículum, contenidos, y los profesores
están perdiendo la conexión con los adolescentes, porque lo que se está tratando en el aula no les interesa. Y lo que hay que hacer es tener situaciones de debate, situaciones desde poder debatir una serie. Ya sabes que la serie esta de Euphoria ha sido récord de seguimiento, porque les ofrece cuestiones que están llenas de realismo por un lado, pero lo que yo les digo, y lo comento en el libro, es que les fascina. Y fascinar significa que pierdes un poco, estás tan atraído, ya hablo un poco de la hipnosis que produce todo esto, y ellos no saben que esto es un engaño, y es un engaño bajo otros intereses. Entonces, ¿cómo utilizar esto en el aula? Pues hace falta tiempo, formación, recursos. No se habla de cine. Es que tú tienes un apartado dedicado a la publicidad y creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Es decir, que la lectura también utilice métodos que conoce muy bien la comunicación, la publicidad, ¿no? Eso es. Explícalo. Así es. Claro, ¿cómo captas la atención de unos jóvenes o unos adolescentes en el aula? Pues si tú les vas explicando, por ejemplo, todas las distorsiones cognitivas, cómo ellos lo que creen que es verdad, pues todas las fake news y todo de lo que se habla, y les haces pensar sobre eso, llega un momento en el que dicen, uy, ya dudo de todo y yo quiero saber. Y a partir de ahí ya van entrando en la importancia de la lectura. Fíjate que en la adolescencia es el momento cumbre, porque hay un caso que cuento en el libro, que son unos chicos que son adoptados y tienen una infancia fantástica, feliz, pero cuando llegan a la adolescencia dicen, a ver, ¿de dónde vengo yo? Pues resulta que este chico, que es ucraniano, quiere conocer su identidad, quiere conocer su historia, y bueno, al final se autolesiona, o sea, es un problema grave para estos padres, y a través del rap expresa sus emociones y el terapeuta consigue tratarle, ¿vale? Porque necesitan expresarse, y tenemos realmente analfabetos emocionales porque no estamos, las emociones, cuento en el capítulo los personajes, ahí están todas las emociones, intentamos simplificar las emociones, pues me siento azul, no es cuestión de colores, las emociones es cuestión de casos y casos que aparecen en la literatura con los cuales vas profundizando y vas compartiendo con otros. Si no lo compartes, nada, no funciona. Y eso es lo que yo creo que hace falta en el ambiente educativo. Son muchísimos los beneficios de la lectura y muy variados además, pero sobre todo, bueno, también está ese que lo has dicho al principio también como si no tuviera importancia, pero la tiene, ¿no? Es el simple placer de leer. Quizá eso va más dirigido también a ese 35% de españoles que nunca jamás lee un libro en todo el año. Ese es uno de los aspectos también que abordas, Paulo Cosín Fernández, en este libro, ¿Para qué leer?, publicado por Morata. Paulo, muchas gracias por habernos atendido en El Ojo Crítico. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Laura, y ya sabes, aquí estoy a tu disposición para todos. Un abrazo. Igualmente.